Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Voy a presentarles pantalla. Ok, bueno, pues el primer tema que vamos a ver va a ser un tema introductorio para irnos familiarizando con los conceptos que vamos a manejar durante el curso. Pues vamos a ver qué es la jurisprudencia, su origen etimológico. mm, y sus primeras apariciones, cómo se ha ido desarrollando a través de la historia este concepto. Pues primero tenemos que la palabra jurisprudencia proviene del latín iuris prudentia, que significa literalmente conocimiento del derecho o sabiduría del derecho. Esta etimología revela desde sus inicios una concepción ligada a la reflexión, al estudio y a la aplicación razonada de las normas jurídicas. En el derecho romano, la jurisprudencia no era aún una fuente formal del derecho, pero sí se entendía como la doctrina elaborada por los jurisconsultos, quienes interpretaban las leyes y aconsejaban a los magistrados. Estos expertos no solo aplicaban normas, sino que contribuían activamente a su construcción mediante la sistematización de los principios jurídicos y la interpretación autorizada de los textos legales. Con el paso del tiempo, especialmente en los sistemas del civil law, el término se transformó. En lugar de referirse únicamente al conocimiento jurídico doctrinal, pasó a describir las decisiones judiciales reiteradas que sentaban un precedente obligatorio. En México, por ejemplo, el término jurisprudencia se refiere a la interpretación de la ley realizada por los tribunales superiores y que, al reiterarse bajo ciertas condiciones, se convierte en obligatoria para otros órganos jurisdiccionales. Este cambio es un reflejo de una evolución institucional y normativa, donde la interpretación judicial ha ganado protagonismo frente a la estricta literalidad de la ley. Durante siglos se creyó que los jueces solo debían aplicar mecánicamente la ley escrita. Sin embargo, se comprendió que muchas veces la ley es ambigua, incompleta o incluso contradictoria. De ahí que la función interpretativa de los tribunales adquiriera una relevancia especial. A través de la jurisprudencia, los tribunales superiores unifican criterios, dotan de coherencia al orden jurídico y garantizan seguridad jurídica. En este sentido, la jurisprudencia no solo interpreta la ley, sino que la actualiza y la hace operativa. En el sistema jurídico mexicano, esta función se traduce normativamente en el artículo 217 de la Ley de Amparo, donde se establece cómo se forma la jurisprudencia y qué órganos tienen la facultad de emitirla. A diferencia de la doctrina, que no es vinculante, la jurisprudencia tiene efectos normativos directos y puede modificar el sentido de aplicación de una norma legal. Este hecho la convierte en un instrumento indispensable para la práctica jurídica, tanto en la elaboración de sentencias como en la defensa de los derechos. Como ejemplo histórico, podemos citar el criterio jurisprudencial derivado del caso Radilla Pacheco versus México en el 2009, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso obligó a que los tribunales mexicanos reformularan su interpretación sobre el control de convencionalidad, integrando la jurisprudencia internacional al ámbito interno. Como resultado, el concepto de jurisprudencia se amplió más allá de lo nacional.
incorporando estándares internacionales en la aplicación de normas. Finalmente, es importante reflexionar que la jurisprudencia, aunque inicialmente parece un tema técnico, en realidad es una manifestación del derecho vivo dinámico, que refleja las tensiones, aspiraciones y cambios sociales. Cada jurisprudencia no solo interpreta una ley, sino que expresa un momento histórico, una preocupación colectiva, una decisión institucional sobre lo que es justo y constitucional. Ahora, la jurisprudencia como una fuente formal del derecho representa un pilar fundamental para la interpretación y aplicación del marco normativo en los sistemas jurídicos contemporáneos. A diferencia de las fuentes materiales que explican el origen social o político del derecho, las fuentes formales tienen un valor normativo, es decir, otorgan validez y obligatoriedad a las normas. En este sentido, la jurisprudencia complementa la ley, suple vacíos legales y delimita su alcance mediante interpretaciones sistematizadas. En el sistema mexicano se reconocen varias fuentes formales del derecho: la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y, en ciertos contextos, los tratados internacionales. La jurisprudencia se distingue por su origen jurisdiccional. Emana de los tribunales superiores que, al resolver casos concretos, crean criterios jurídicos que deben ser observados por jueces inferiores. Así, mientras la ley es producto del legislador, la jurisprudencia lo es del juez. La función de la jurisprudencia como fuente del derecho se refuerza cuando se observa su capacidad para resolver lagunas normativas. Cuando una ley no prevé una situación específica o cuando existen normas contradictorias, la jurisprudencia puede zanjar el conflicto estableciendo una interpretación uniforme y obligatoria. Este carácter integrador evita la dispersión jurídica y fortalece la seguridad jurídica, al asegurar que casos similares se resuelvan de manera similar. Un caso emblemático que ejemplifica este rol integrador es el criterio jurisprudencial sobre el derecho a la identidad de las personas trans. En ausencia de la legislación clara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las personas tienen derecho a cambiar su nombre y género en sus documentos oficiales, sin necesidad de procedimientos judiciales. Esta jurisprudencia no solo interpretó la ley, sino que llenó un vacío legislativo y promovió el ejercicio de derechos fundamentales. La jurisprudencia también tiene un papel pedagógico dentro del sistema jurídico. Enseña a jueces, abogados, estudiantes y ciudadanos cómo deben interpretarse las normas y cuál es el alcance real de los derechos y obligaciones consagrados en la ley. En este sentido, no es solo una fuente jurídica, sino también una herramienta educativa y formativa. Es importante que el estudiante comprenda que la jurisprudencia no es una opinión ni una recomendación. Cuando cumple con los requisitos legales, reiteración o contradicción de tesis según sea el caso, se convierte en un criterio obligatorio para todos los jueces del país. Esta obligatoriedad, sin embargo, no es ciega. Siempre debe ir acompañada de razonamiento, congruencia y respeto por los derechos humanos. La definición legal de jurisprudencia en México está contenida en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Según este precepto, la jurisprudencia se establece cuando existe una reiteración de 5 sentencias en el mismo sentido, emitidas sin ninguna en contrario por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, debe ser aprobada por mayoría calificada de los magistrados o ministros. Esta definición es esencial porque delimita de forma clara cuando un criterio judicial adquiere carácter obligatorio. Sin embargo, esta definición legal se complementa con aportes doctrinales valiosos. Autores como Ignacio Burgoa Orihuela definen la jurisprudencia como la interpretación de la ley realizada por los órganos jurisdiccionales superiores.
que adquiere fuerza obligatoria cuando se verifica de manera uniforme y reiterada, o por contradicción de tesis resuelta por autoridad competente. Este enfoque subraya el carácter interpretativo de la jurisprudencia y su condición de fuente normativa cuando se cumplen requisitos formales. Otros juristas como Héctor Fixamudio amplían la noción al afirmar que la jurisprudencia no solo interpreta, sino que también puede innovar el derecho. En su visión, cuando la Corte establece un nuevo criterio que supera incluso lo previsto por el legislador, está creando una nueva norma jurídica a partir de su función de interpretación conforme a la Constitución. Este planteamiento se ha vuelto más relevante tras la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos. Es fundamental que el docente haga ver a los estudiantes la diferencia entre una definición legal, es decir, que establece requisitos precisos, y una definición doctrinal, que analiza el fenómeno jurídico desde una perspectiva académica más amplia. Mientras la ley impone condiciones normativas, la doctrina permite una reflexión crítica sobre la función, legitimidad y alcance de la jurisprudencia. Por ejemplo, si una sala de la Suprema Corte emite 5 sentencias sobre el derecho de los menores a recibir pensión alimenticia sin necesidad de trámite judicial cuando existe acuerdo de los padres, ese criterio puede conformar jurisprudencia por reiteración. Esta jurisprudencia puede y debe usarse en tribunales familiares de todo el país, obligando a los jueces a respetar el precedente establecido. La confluencia entre lo legal y lo doctrinal permite que la jurisprudencia no sea solo una herramienta técnica, sino también una expresión del pensamiento jurídico, en permanente diálogo entre la práctica judicial y la reflexión académica. La jurisprudencia no nace de cualquier resolución judicial. Existen elementos esenciales que deben concurrir para que un criterio judicial adquiera fuerza obligatoria. El primero de ellos es el órgano jurisdiccional emisor, el cual debe ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal colegiado de circuito o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, según la materia. La jerarquía del tribunal es fundamental, ya que no cualquier juez puede establecer jurisprudencia obligatoria. Solo los órganos con atribuciones expresas en la ley pueden hacerlo. El segundo elemento es el criterio reiterado o resuelto por contradicción de tesis. En el caso de la jurisprudencia por reiteración, como ya se ha dicho, debe haber 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. En la jurisprudencia por contradicción, basta que existan criterios diversos entre tribunales y que el órgano superior unifique el criterio mediante resolución. Ambos caminos tienen el mismo efecto vinculante. Aunque se originan de contextos diferentes, uno por repetición, otro por conflicto, otro elemento clave es la aprobación por mayoría calificada. Esto significa que no basta con que los jueces o ministros estén presentes. Deben votar favorablemente de forma calificada. En el caso de la Suprema Corte, por ejemplo, se requiere una mayoría de 8 votos si se trata del Pleno o de 4 en el caso de las salas. Esta exigencia garantiza que el criterio tenga suficiente respaldo y legitimidad dentro del órgano emisor. El cuarto y último esencial es la publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Hasta que la jurisprudencia no, no se publica oficialmente, no puede considerarse obligatorio. Esto se relaciona con el principio de publicidad de la norma. Toda disposición jurídica debe ser accesible al público para que pueda ser exigible. La jurisprudencia que no se publica queda en el terreno de lo persuasivo o de la argumentación doctrinal, pero no obliga. Por ejemplo, si un tribunal colegiado de circuito dicta 5 sentencias que establecen que la devolución del IVA no requiere juicio contencioso cuando se trata de errores aritméticos evidentes y éstas se aprueban por unanimidad y se publican, entonces ese criterio se convierte en jurisprudencia obligatoria en materia fiscal. El contribuyente y el SAT deben sujetarse a ese criterio. Estos elementos
no solo son requisitos legales, sino garantías para el sistema jurídico. Garantizan que la jurisprudencia se forme con reflexión, consistencia y difusión adecuada, evitando la arbitrariedad o el desconocimiento de los justiciables. La jurisprudencia cumple varias funciones esenciales dentro del sistema jurídico mexicano. La primera y más evidente es la unificación de criterios judiciales. En un país con cientos de tribunales federales y locales, es inevitable que surjan interpretaciones distintas sobre una misma norma. La jurisprudencia actúa como unificadora, alineando las decisiones judiciales y evitando contradicciones que afectarían gravemente la confianza en el sistema judicial. En segundo lugar, la jurisprudencia brinda seguridad y certeza jurídica. Cuando los operadores jurídicos, abogados, jueces, empresas, ciudadanos, conocen de antemano cómo han sido resueltos casos similares, pueden planificar sus estrategias jurídicas. Esta previsibilidad fortalece el Estado de Derecho porque reduce la discrecionalidad judicial y permite una administración más equitativa de la justicia. Otra finalidad importante es la protección de derechos fundamentales. Muchas veces las leyes no regulan expresamente situaciones relacionadas con derechos humanos o lo hacen de forma deficiente. En esos casos, la jurisprudencia permite aplicar principios constitucionales e internacionales de derechos humanos. A partir de la reforma del 2011, se introdujo el criterio pro persona, que obliga a interpretar las normas en el sentido más favorable para la persona. Esto ha provocado una explosión de jurisprudencias garantistas que amplían el acceso a derechos y libertades. Por ejemplo, en materia de salud, la Suprema Corte ha emitido la jurisprudencia que reconoce el derecho a recibir medicamentos de manera gratuita en instituciones públicas de salud, aun cuando no estén en el cuadro básico, si son necesarios para la supervivencia del paciente. Este tipo de criterios refuerzan el carácter tutelar del Poder Judicial y lo convierten en un defensor activo de los derechos sociales. Una finalidad menos visible pero igualmente relevante es el control interno del Poder Judicial. La jurisprudencia establece estándares que todos los jueces deben seguir, evitando fallos caprichosos o injustificados. Esto fortalece la disciplina jurisdiccional y permite que el sistema judicial actúe de forma coherente. También protege a los jueces de presiones externas al permitirles justificar sus decisiones con base en criterios previamente establecidos. Por último, se debe mencionar el efecto orientador que la jurisprudencia tiene sobre la legislación. En muchos casos, los legisladores retoman criterios jurisprudenciales para modificar o adecuar las leyes. De esta manera, la jurisprudencia influye también en la evolución normativa, promoviendo leyes más claras y eficaces. Una distinción central que debe manejar con claridad cualquier operador del derecho es la que existe entre jurisprudencia obligatoria y jurisprudencia aislada. Aunque ambas provienen de tribunales superiores, sus efectos jurídicos son completamente distintos. La jurisprudencia obligatoria es aquella que cumple con los requisitos establecidos por la ley para adquirir fuerza vinculante, repetición, aprobación por mayoría calificada y publicación oficial. Esta vincula a todos los jueces quienes deben resolver conforme a ella, salvo que exista una justificación legal para apartarse. En contraste, la jurisprudencia aislada es el resultado de una sola sentencia o de una sentencia que aún no reúne los elementos para ser considerada obligatoria. Puede ser un primer pronunciamiento sobre un tema nuevo o un criterio emitido por un tribunal que no tiene competencia para generar jurisprudencia obligatoria. Aunque no tiene efecto vinculante, la jurisprudencia aislada sí tiene valor persuasivo,
Es decir, puede ser utilizada para argumentar, reforzar posiciones jurídicas o anticipar el rumbo que podrían tomar los tribunales en el futuro. Esta distinción es relevante porque en la práctica jurídica los abogados deben saber qué tipo de jurisprudencia están invocando. Usar una jurisprudencia aislada como si fuera obligatoria puede llevar a errores procesales y a resoluciones desfavorables. Del mismo modo, ignorar una jurisprudencia obligatoria puede implicar la revocación de una sentencia por parte de un tribunal superior, al considerar que el juez de origen no respetó el criterio vinculante. Un ejemplo concreto puede encontrarse en la materia laboral. En una jurisprudencia aislada, un tribunal podría señalar que el despido sin causa justificada genera el derecho a una indemnización triplicada. Sin embargo, si no hay cinco sentencias en ese sentido, no se considerará obligatoria. En cambio, si el Pleno de la Suprema Corte resuelve una contradicción de tesis sobre el mismo tema y establece que sí procede esa indemnización, ese criterio será vinculante para todos los jueces laborales del país. En el Semanario Judicial de la Federación, las jurisprudencias obligatorias se identifican con una clave especial y están claramente marcadas. El estudiante debe saber leer estos indicadores para distinguir qué puede exigir y qué puede argumentar, pero no imponer. Esta lectura crítica del material jurisprudencial es parte esencial del ejercicio profesional responsable. Entonces, finalmente, pues hay que reflexionar sobre cómo muchas jurisprudencias obligatorias comenzando siendo criterios aislados, producto de casos específicos y controversias novedosas. Por eso, incluso las jurisprudencias aisladas deben ser estudiadas y valoradas, ya que pueden anticipar reformas normativas o nuevos paradigmas interpretativos en el derecho mexicano. La jurisprudencia no debe entenderse como un conjunto estático de reglas o definiciones. Más allá de su función normativa, la jurisprudencia es expresión del derecho vivo, es decir, del derecho en constante transformación, adaptado a las necesidades de la sociedad, a sus conflictos emergentes y a sus nuevos valores. Este carácter dinámico se refleja en cómo los tribunales superiores resuelven casos emblemáticos que muchas veces obligan a reinterpretar la Constitución, modificar leyes o establecer nuevos estándares de justicia. A lo largo de la historia reciente de México, numerosos criterios jurisprudenciales han sido auténticos parteaguas jurídicos y sociales. Tal es el caso del reconocimiento del matrimonio igualitario como un derecho fundamental, aun cuando muchas legislaciones locales no lo permiten. Mediante jurisprudencias sucesivas, la Suprema Corte estableció que limitar el matrimonio a uniones heterosexuales era inconstitucional. Esta postura jurisprudencial impulsó cambios legislativos y consolidó un nuevo derecho para millones de personas. Otro ejemplo relevante es el caso Florence Cassés, que obligó a replantear el respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia. La Suprema Corte sostuvo que, aunque existían elementos probatorios en contra de la acusada, las violaciones graves al debido proceso impedían validar el juicio. Este criterio generó una ola de revisión en los procedimientos penales y colocó al debido proceso como un elemento central en la valoración de la justicia penal. También podemos hablar del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de implementar proyectos que afecten su entorno. La jurisprudencia ha fortalecido este derecho, reconociendo que los tratados internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad. Así, la Suprema Corte ha emitido criterios que interpretan el convenio 169 de la OIT, obligando a que se realicen consultas libres, previas e informadas. Estos ejemplos muestran cómo la jurisprudencia no es un simple apéndice de la ley, es un espacio de creación normativa con fundamento constitucional, donde los jueces se convierten en agentes del cambio jurídico y social. La jurisprudencia permite que el derecho se mantenga actualizado,
sensible a las nuevas realidades y respetuoso de los derechos humanos. En este sentido, em, debemos ver que la jurisprudencia no solo se memorice, sino que además pues, se analice críticamente. Esta reflexión Critica, crítica forma parte de la formación avanzada de un jurista, capaz de entender que detrás de cada sentencia hay una historia humana, un debate de valores y una decisión institucional con consecuencias trascendentales. Por ello, el estudio de la jurisprudencia debe ir siempre acompañado de una visión ética, humanista y comprometida. Comprender la jurisprudencia es también comprender el derecho como herramienta de transformación, protección y justicia en una sociedad plural. Y bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Am, espero haya quedado claro el tema y si no, pues cualquier cosa me la pueden preguntar en la siguiente clase. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase.